Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar con los capítulos del profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, al igual que Isaías, Jeremías y Daniel. Nos habíamos quedado en el capítulo número 16. No sin antes quiero explicarles a ustedes que pues este capítulo es un poquito más extenso, tiene 63 versículos. Quiero también informarles a ustedes que, pues, la Sagrada Escritura, desde su inicio, cuando fue escrita, no está dividida en capítulos y versículos desde su inicio. Es una literatura continua, no está dividida así. Fue dividida para el estudio y para que nosotros pudiéramos ir entendiendo parte por parte. La Sagrada Escritura es un libro, son libros, como sabemos. Tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Y pues los teólogos, los estudiosos, lo han hecho de una manera comprensible para muchos, ya que no se puede leer como si estuviéramos leyendo un libro cualquiera. Tenemos que tener una preparación para poder entender la Sagrada Escritura. No solamente en su forma histórica, ni solamente también en su forma, en las costumbres y tradiciones de los judíos, porque pues, recordemos que habla precisamente de toda una historia con respecto al pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, que así Él nos lo ha indicado, nos lo ha denominado, que el pueblo escogido pues han sido los hebreos, los israelitas o los israelíes. Bueno, ¿por qué les digo todo esto y les comento todo esto? Porque los estudiosos hicieron este análisis y separaron en capítulos y en versículos para que lo pudiéramos leer y entender con la profundidad que se entiende cada uno de los pasajes bíblicos o de los momentos bíblicos en tiempo y forma. No crean que nada más agarrar y dijeron, bueno, pues ahorita vamos a dividirlo de 10 en 10, de 15 en 15, de 20 en 20, o uno va a tener 30 versículos en un capítulo. El Génesis lo vamos a dividir en 50 capítulos porque para que no sean 51, no sean 52, vamos a cerrar la cifra en 50 capítulos. No, en realidad no es una cosa matemática. En realidad fue una situación en la que se hizo el estudio para que nosotros pudiéramos ir entendiendo cada uno de los pasajes bíblicos, momentos muy importantes. Quiero decirles a ustedes que primero fue dividido en capítulos. Un señor profesor en París le dio la forma de capítulos a las Sagradas Escrituras. Estamos hablando del formato o del canon, que así se le menciona, para todos los cristianos, todos los católicos. Los judíos no lo tienen dividido así. Entonces dirán, bueno, pues ¿cómo está esto, no? Ellos dividen, digamos, en su forma, como son los salmos, que son 150 salmos, y ellos nos hablan de los salmos según el salmo que corresponde lo que quieren ellos dar a entender. Ese ejemplo les pongo con respecto al libro de los salmos. Pero este señor, Esteban Langdon, profesor de París, pues nos divide en capítulos la Sagrada Escritura para mejor entendimiento. Y esto pasa más o menos en el siglo XIII. Estamos hablando del año 1200 y feria. Pero después en el siglo XVI, en el año 1500 y feria, hubo otro señor que le dio un formato de versículos. A cada capítulo lo dividió en versículos y lo subdividió. Cada versículo a veces lo parte en 2, en 3 o en 4 momentos. Todo esto es precisamente para que nosotros lo podamos entender de una forma profunda, porque, como les digo, no podemos leer la Sagrada Escritura como si estuviéramos leyendo cualquier libro. No es una novela, ¿sí? No es un libro totalmente histórico. Sí nos menciona ciertos puntos históricos, pero no es totalmente histórico. Recuerde que tenemos libros históricos, proféticos y didácticos. Entonces, pues bueno, todo eso ustedes ya lo pueden quizás después investigar, estudiar, ahí lo pueden buscar en mi canal y de YouTube y ya van a poder comprender lo que les estoy diciendo.
Todo esto se los estoy ahorita comentando porque este capítulo 16 de Ezequiel tiene 63 versículos. Pero habla algo importante, es por eso que lo dividieron de esa manera los estudiosos y nos lo presentan para que lo podamos nosotros entender de una manera más profunda. Ahorita lo vamos a leer y lo vamos a poder comprender. No crean que nada más dijeron, ay, pues vamos a aventarnos en este capítulo 16 versículos, ¿no? Porque siempre nos aventamos muy poquitos versículos. Está dividido en muy poquitos versículos, ¿no? Precisamente es para que la comprensión, cuando leamos este capítulo, pues sea más precisa. Bueno, entonces, pues vamos a dar la lectura al capítulo número 16 de Ezequiel. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, hazle ver a Jerusalén las cosas tan detestables que ha hecho. Dile, esto dice el Señor, por lo que toca a tu origen. Tú, Jerusalén, eres cananea de nacimiento. Tu padre fue amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste, no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te fajaron. Nadie tuvo compasión de ti, ni se preocupó de hacerte esas cosas. El día en que naciste, te dejaron tirada en el campo porque sentían asco de ti. Yo pasé junto a ti, y al verte pataleando, en tu sangre decidí que debías vivir. Te hice crecer como una planta del campo. Te desarrollaste, llegaste a ser grande y te hiciste mujer. Tus pechos se hicieron firmes y el vello te brotó, pero estabas completamente desnuda. Volví a pasar junto a ti y te miré. Estabas ya en edad del amor. Extendí mi mano sobre ti y cubrí tu cuerpo desnudo y me comprometí contigo. Hice un pacto contigo y fuiste mía. Yo, el Señor, lo afirmo. Y te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Te puse un vestido de bellos colores y sandalias de cuero fino. Te di un cinturón de lino y un vestido de finos tejidos. Te adorné con joyas, te puse brazaletes en los brazos y un collar en el cuello. Te puse un anillo en la nariz, aretes en las orejas y una hermosa corona en la cabeza. Quedaste cubierta de oro y plata. Tus vestidos eran de lino, de finos tejidos y de tela de bellos colores. Te alimentabas con el mejor pan y con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa, te convertiste en una reina. Te hiciste famosa entre las naciones por tu belleza, que era perfecta por el encanto con que te adorné. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero confiaste en tu belleza y te aprovechaste de tu fama para convertirte en una prostituta, entregando tu cuerpo a todo el que pasaba. Con tus vestidos hiciste tiendas de culto pagano en las colinas y te prostituiste en ellas. Tomaste las joyas de oro y de plata que yo te había regalado e hiciste figuras de hombres para prostituirte con ellos. Despusiste tus vestidos de bellos colores y le ofreciste mi aceite y mi incienso. El pan que yo te había dado, que era de la mejor harina y el aceite y la miel con que yo te había alimentado, se los ofreciste a ellos como ofrenda de olor agradable. Yo, el Señor, lo afirmo. Tomaste también a los hijos e hijas que tuve contigo y los sacrificaste a esos ídolos como alimento para ellos. ¿Te parecía poco haberte convertido en prostituta? Que además sacrificaste a mis hijos entregándolos a morir quemados en honor de esos ídolos. Con tu detestable vida de prostituta ya no te acuerdas de cuando eras niña y estabas completamente desnuda, pataleando en tu propia sangre. Esto afirmo yo, el Señor. Ay de ti, además de todos los males que hiciste. Te construiste en todo sitio despejando un lugar donde dar culto a los ídolos y entregarte a la prostitución. Al mismo tiempo, de todo camino construiste tales lugares y convertiste tu belleza en algo detestable, ofreciendo tu cuerpo a todo el que pasaba en continuos actos de prostitución. Practicaste la prostitución con tus vecinos, esos egipcios de gran potencia sexual, y provocaste mi ira con tus continuos actos de prostitución. Entonces levanté la mano para castigarte, te hice pasar privaciones
y te entregué a las ciudades filisteas, que te odian y que te estaban disgustadas por tu conducta vergonzosa. Pero no contenta con eso, te entregaste a la prostitución con los asirios, y ni aun así quedaste satisfecho, y seguiste entregándote a la prostitución en Babilonia, tierra de comerciantes, y ni aun así quedaste satisfecho. Yo, el Señor, afirmo que enfermo tenías el corazón para cometer todos esos actos propios de una prostituta desvergonzada. Al término de todo el camino y en todo sitio despejado, te construiste un altar donde dar culto a los ídolos y entregarte a la prostitución, pero tú no te portabas como las prostitutas, tú no cobrabas. La mujer que es fiel a su marido recibe a extraños. A toda prostituta se le da una paga, pero tú eras más bien la que daba regalos a todos tus amantes y les pagabas para que vinieran de todas partes a pegar contigo. En tu prostitución has hecho lo contrario de lo que hacen otras mujeres. Nadie te busca para pecar, ni ellos te pagan a ti, sino que tú les pagas a ellos. Solo en eso eres diferente. Por eso escucha, prostituta, mi palabra. Yo, el Señor, te digo, tú has descubierto desvergonzadamente tu cuerpo para entregarte a la prostitución con tus amantes y con todos tus detestables ídolos, y has derramado la sangre de tus hijos que ofreciste en sacrificio. Por eso yo voy a reunir a todos los amantes que has complacido, a todos los que amaste y a todos los que odiaste, los reuniré alrededor de ti, y delante de ellos descubrir tu cuerpo para que te vean completamente desnuda. Te juzgaré por adulterio y asesinato, y con ira y celo te entregaré a la muerte. Te dejaré en manos de ellos para que destruya tus lugares de prostitución y de culto a los ídolos. Te arrancarán tus vestidos y tus magníficos adornos, y te dejarán completamente desnuda. Levantarán al pueblo contra ti, te apedrearán y te matarán con sus espadas. Prenderán fuego a tus casas y ejecutarán la sentencia contra ti delante de muchas mujeres. Pondré fin a tu prostitución, y no volverás a pagar más a tus amantes. Entonces mira, contra ti quedarás satisfecha, y mis celos se calmarán. Me tranquilizaré y ya no estaré enojado. Tú te olvidaste de cuanto eras joven, y me irritaste con todas tus acciones infames y detestables. Por lo tanto, yo te castigaré por esa conducta tuya. Yo, el Señor, lo afirmo. Todos los amigos de decir refranes dirán, refiriéndote a ti, de tal madre, tal hija. Tú eres hija de una madre que odiaba a su marido y a sus hijos, y también tus hermanas odiaban a sus maridos y a sus hijos. La madre de todas ustedes era hitita, y su padre amorreo. Al norte estaba tu hermana mayor, la ciudad de Samaria, con sus aldeas. Al sur, tu hermano menor, la ciudad de Sodoma, también con sus aldeas. Y tú te seguiste su ejemplo, y cometiste sus mismas acciones detestables. Y no satisfecha con eso, tu conducta fue peor que la de ellas. Yo, el Señor, lo juro por mi vida. Ni tu hermana Sodoma, ni sus aldeas hicieron lo que tú y tus aldeas han hecho. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos y de gozar de comodidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Se volvieron orgullosas y cometieron cosas que yo detesto. Por eso las destruí, como has visto. En cuanto a Samaria, no cometió ni la mitad de tus pecados. Tú has hecho más cosas detestables que ellas, tantas que a tu lado ellas parecen inocentes. Tú tendrás que soportar tu humillación, pues al cometer pecados más detestables que tus hermanas, las hiciste parecer inocentes. Tú tendrás que sufrir esa vergüenza y soportar tu humillación, pues hiciste parecer inocentes a tus hermanas. Yo devolveré la prosperidad a Sodoma y Samaria y a sus aldeas, y también a ti volveré a darte prosperidad, pero tendrás que soportar tu humillación y avergonzarte de lo que hiciste, lo cual tú serás para ellas motivo de consuelo. Y cuando Sodoma y Samaria y sus aldeas vuelvan a ser lo que antes fueron, también tú y tus aldeas volverán a hacerlo. Tú te burlabas del castigo de tu hermana Sodoma cuando te sentías tan orgullosa, y todavía no se habían puesto al descubierto tu maldad. Pero ahora las ciudades edomitas y filisteas, todas tus vecinas, te insultan. Todo el mundo te desprecia. Ahora tienes que soportar el castigo de tus acciones malas y detestables. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo, el Señor, te digo,
Te voy a dar tu merecido, pues faltaste a tu juramento y no cumpliste el pacto. Pero yo sí me acordaré del pacto que hice contigo cuando eras joven y haré contigo un pacto eterno, cuando yo te dé como hijas a tu hermana mayor y a tu hermana menor, a pesar de que el pacto no me obliga a ello. Tú te acordarás de tu conducta pasada y sentirás vergüenza. Yo renovaré mi pacto contigo y reconocerás que yo soy el Señor. Tú te acordarás y sentirás tanta vergüenza y humillación que no volverás a abrir la boca cuando yo te perdone todo lo que has hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo número 15 está hablando de otra cosa. ¿Ah? Vamos a retomar tantito, donde nos está dando un mensaje que el Señor dirige a Ezequiel y que hace una comparación de la vid, del tronco, de los árboles, y que dice que de nada sirve un árbol si es quemado, ¿sí? Si es cortado. Y bueno, eso nos menciona en el capítulo 15. Y más atrás vemos que el capítulo 14 pues, nos había mencionado del culto que le estaban dando los israelitas a los ídolos. Pero aquí, esto es una comparación. Nuestro Padre Dios hace una comparación y se lo dice a Ezequiel, que se lo haga ver a los israelitas con respecto a una mujer, pero de una manera muy difícil, porque nosotros sabemos y entendemos lo que es una prostituta hoy en día. Estamos en el año 2021 y le decimos a una prostituta a aquella mujer que tiene relaciones sexuales con un hombre y el hombre le paga por tener relaciones sexuales. Es todo, no hay más. ¿Sí? Le paga el señor a la mujer para tener relaciones sexuales y ella pone el precio. ¿Qué precio le va a poner? Pues según su situación en la que se encuentra esa mujer, simple y llanamente. ¿No? Bueno. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, no habla solamente de una prostitución sexual, habla de una prostitución en la que tú te has totalmente equivocado, en la que tú totalmente has hecho pecado tras pecado. Has violentado la ley de Dios, has quebrantado los designios del Señor, te has olvidado de todo lo que el Señor te ha regalado, te ha ayudado, te ha dado desde tu inicio, desde tu niñez, desde que eras una recién nacida. Y así lo empieza a decir desde el capítulo, al iniciar, ¿no? ¿Sí? Esto dice el Señor, por lo que a tu origen le dice, tú Jerusalén, muy claramente, está hablando y está haciendo la comparación de que Jerusalén es como una mujer. Le dice muy claramente, eres cananea de nacimiento. ¿Se acuerdan de eso? Los que ya han podido estudiar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Génesis, en el Éxodo, pues se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Eres cananea de nacimiento. Tu padre fue amorreo y tu madre hitita. ¿Sí? Recordemos que nuestro Padre Dios, hizo un pacto ¿con quién? ¿Con quién hizo el primer pacto? ¿Sí? Con Abraham, el Padre excelso, el Padre de todas las naciones. Hace un pacto nuestro Señor. Le dice que va a tener una descendencia muy grande. Y vemos que después, pues, Abraham pues, tiene dos hijos, Ismael, en primer término, con Agar, que es la egipcia, sirvienta de Sarai. Y después tiene a Isaac, ¿no? Con su mujer Sara, a una avanzada edad, ya que Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Y bueno, pues se habían desesperado aquí esos muchachos, ¿verdad? Muchachos de 90 y 100 años se habían desesperado y quisieron progresar el designio de Dios y quisieron intervenir en el designio de Dios teniendo un hijo con Agar, con la sirvienta, y este fue Ismael. Y Ismael también recibió la bendición de nuestro Padre Dios, y todos los descendientes de Ismael hoy en día pues son todos los de la nación de Arabia, todos los árabes. Pero la descendencia de Isaac, ¿verdad?, que después tiene a dos hijos, Esaú y a Jacob, al que le da la bendición es a Jacob.
Y Jacob, pues se le cambia el nombre, Dios le cambia el nombre, le dice que se llama Israel. Y Jacob, Israel, bueno, pues tiene 12 hijos, ¿verdad? Tiene dos mujeres, hermanas carnales. Y esas hermanas pues tienen dos sirvientas. Pues Jacob tuvo hijos con las dos sirvientas y con sus dos mujeres hermanas entre sí. Y de ahí salieron 12 hijos y una hija, la llamada Dina. Bueno, les comento todo esto para que pues se acuerden ustedes de que verdaderamente pues aquí Ezequiel está haciendo una referencia con respecto al origen del pueblo. Y bueno, le dice ahí que el día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te fregaron, porque era la forma en que trataban a los recién nacidos. O sea, no es como ahora en un hospital o una partera. Vean ahí muy claramente cómo era el desarrollo de tratar a un recién nacido, ¿no? Le dice que Jerusalén no tuvo ninguna de esas situaciones. Yo pasé junto a ti y al verte pataleando en tu sangre decidí que debías vivir. ¿Sí? Recordemos pues también que estuvieron, pues diríamos esclavizados, aunque en realidad pues no estuvieron esclavizados en Egipto 400 años, porque al principio pues no habían sido sacrificados, o sea, no habían sido esclavizados ahí, sino que pues ya fueron los últimos años. Pero, sí, muchos dicen, no, fueron 400, ¿no? Cuando llegaron a Egipto, los hebreos pues estaban muy bien, ¿no? Porque pues, uno de los dirigentes y del gobierno pues era uno de los hijos de Jacob. Ustedes pueden buscar esa historia, pero ahí la tenemos muy, muy explícita dentro del Génesis. Pero vemos cómo después pues estuvieron ahí y Dios los ve sufrir esa sangre derramada que estaban en Egipto. Dios manda a un libertador, que es Moisés. Lo escoge a Moisés para que los vaya y los libere. Y así continúa. Fíjense cómo lo está diciendo Ezequiel de una manera, como Dios le dijo que se lo dijera al pueblo, ¿no? Diciendo que es una mujer, desde pequeña nace y Dios la cuida, Dios la ayuda, Dios le da, Dios la acompaña. Te bañé, te limpié de sangre, te perfumé, dice Dios. Te puse un vestido de bellos colores, sandalias, de cuero fino. Dice, quedaste cubierta de oro y plata, tus vestidos serán de lino y finos. Siempre ha ayudado a Jerusalén, siempre ha ayudado Dios al pueblo judío. Te hiciste famosa entre las naciones por tu belleza, sí, que era perfecta. Pero todo lo que recibió Jerusalén de parte de nuestro Padre Dios, lo ocupó para la maldad. Lo ocupó para equivocarse. Hasta aquí voy a hacer un punto. Punto. Eso es lo que nos pasa hoy en día. Ahorita, que me están escuchando, tenemos vida. A lo mejor tenemos salud, a lo mejor no. Sí, porque a lo mejor el que me escucha pues, tiene alguna enfermedad. Seguimos vivos. Tenemos la oportunidad de conocer, de amar y servir a Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Muchas veces estamos enrolados en lo mundano, en lo terrenal, en darle satisfacción a los 5 sentidos. Confiamos más en lo que pasa en el mundo, confiamos más en el hombre, confiamos más en los designios, ¿sí?, del maligno que en los designios de Dios. Y eso nos está pasando, como a Jerusalén. Dice aquí, en el 17, dice, tomaste las joyas de oro y plata que yo había regalado, hiciste figuras de hombres para prostituirte con ellos. Figuras de hombres. Ídolos hoy en día. Se hacen el ídolo de la Santa Muerte, el ídolo de Malverde, y otros más, pues el ídolo de San Judas Tadeo, ¿no? ¿Sí? Y otros más, pues agarran otras deidades, por decirlo de esa manera, y se vuelven apasionados de esas deidades. Muy claramente Dios dice, no te hagas figura de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra y debajo de la tierra. Al único que le debes todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Al único que le debes adoraciones a nuestro Padre Dios. Y aquí el pueblo israelita ya había caído en un error muy grande. Le pusiste tus vestidos a esos bellos colores
y le ofreciste aceite e incienso a esos ídolos. El pan que yo te había dado, que era de mejor harina y aceite de miel con que yo te había alimentado, se lo ofreciste a ellos como ofrenda de olor agradable. Tomaste también a los hijos e hijas que tuve contigo y los sacrificaste a esos ídolos. Sí, ¿cuánta gente en la actualidad no educa a sus hijos para conocer, amar y servir a Dios? Los educan con sus tendencias, con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus creencias paganas, vanas, equívocas, lo que acabo de mencionar, ¿sí? Con las brujerías, ¿sí? Con las creencias en los horóscopos, con las creencias de los adivinos. Y los educas equivocadamente, entonces los estás sacrificando. Se los estás ofreciendo a esos ídolos, se los estás ofreciendo a esa maldad. Tomaste también a los hijos e los sacrificaste. ¿Te parecía poco haberte convertido en prostituta? O sea, eso es prostitución, ¿sí? En el que te estás entregando a la maldad, en que te estás entregando, ¿sí?, a la idolatría, al pecado. Esa es la prostitución. ¿Se dan cuenta cómo no está hablando de prostitución simple y llanamente de algo sexual? Con tu detestable vida de prostituta, ya no te acuerdas de cuando eras niña y estabas completamente desnudo. Se les olvidó que Dios es el Todopoderoso. Y entonces en la actualidad pues ya se nos ha olvidado. Pregúntenle a los jóvenes en ese 2021 qué tanto amor le tienen a Dios. Ustedes, padres de familia, pregúntense si verdaderamente han educado a sus hijos a que conozcan, amen y sirvan a Dios. Y va a parecer que, pues no, están equivocados. A lo mejor los educaste también que ya tienen una carrera, ya tienen una profesión, o están trabajando, o son unas personas que se llevan a cabo toda su conducta al cuidado de su familia y que tratan de ser unas buenas personas, pero no conocen, no aman y no sirven a Dios. No hacen oración, no le piden a Dios, no están con Dios. Y eso, pues ya está mal. Porque están confiando en ¿qué? En su salud, en su inteligencia, en su sabiduría, en su trabajo, en su discernimiento, en su raciocinio, y dejan a un lado el poder divino, dejan a un lado el entender que Dios es quien nos está ayudando continuamente y es el que nos está brindando con el Espíritu Santo esos dones con los cuales podemos nosotros seguir avanzando en esta vida. Recuerden que pues venimos a eso, a conocer, amar y servir a Dios y a ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Y les sigue diciendo aquí a los israelitas de Jerusalén, a toda Jerusalén, practicase la prostitución con tus vecinos, sí, sus vecinos los egipcios, los asirios, las ciudades filisteas, ¿sí? Dice Dios aquí que levanta la mano para castigar, te hice pasar privaciones y te entregué a las ciudades filisteas. Recordemos que pues Jerusalén fue violentada, los babilonios llegaron, destruyeron todo, porque Dios lo permitió, porque tenían que recibir su merecido los israelitas después de haber cometido tanto pecado en contra de nuestro Padre Dios. Porque ahí fue ya directo, ¿no? Ya directo. Ya. A pesar de que eran injustos, a pesar de que eran unos asesinos, porque así lo menciona el Señor, a pesar de que le tenían más confianza a los dioses hechos por manos de hombres y le tenían fe, que hasta le ofrecían lo que dice aquí, incienso, hacían oración a los ídolos. Y no solo eso, sino que hasta los hijos se los ofrecían. Yo, Señor, afirmo, ¿qué enfermo tenías el corazón para cometer todos esos actos propios de una prostituta desvergonzada? Al pleno en todo el camino y en todo el sitio despejado, te construiste un altar donde dar culto a los ídolos y entregarte a la prostitución. Se dan cuenta entonces cómo la acción de la prostitución que está manejando aquí Ezequiel
no es exactamente lo sexual, sino es todo aquello en lo que te has ensuciado, en lo que te has embarrado de maldad y de pecado, y que te has desviado y que no te permaneces en las cosas del Señor. Y que a pesar de haber recibido de toda tu ascendencia, que conoces, que recibiste un bien de nuestro Padre Dios, pues te olvidaste de todo eso. No te importó. Entonces a toda acción que cometió el pueblo de Israel, pues vino la reacción del castigo, ¿sí? Que nuestro Padre Dios lo permitió. Pues esto nos hace ver a nosotros también en la actualidad, que si nosotros estamos en esa situación, pues espera la reacción. Si siembras eso, pues eso vas a cosechar, ¿eh? Nos sigue mencionando aquí que, por eso escucha, en el versículo 35, dice, por eso escucha, prostituta, mi palabra. Yo el Señor te digo, tú has descubierto desvergonzadamente tu cuerpo para entregarte a la prostitución con tus amantes y con todos tus detestables ídolos, y has derramado la sangre de tus hijos que ofreciste en sacrificio. O sea, derramar la sangre de tus hijos. O sea, eso es un asesinato, ¿eh? No nos habla aquí de aborto, ¿sí? Pero acuérdense que hoy en día, en las misas negras, la gente mata a los niños. Y la gente aborta a los niños para ofrecer en sacrificio al maligno. Dirán ustedes, ¿eso ocurre? Eso sí, ocurre. Sí, y principalmente el 31 de octubre, ¿no? Que es el día que dicen que es el día de las brujas. ¿Ah? Dice aquí en el 38, te juzgaré por adulterio y asesinato. Muy claramente lo dice Ezequiel, ¿eh? Te juzgaré por adulterio, sí, pues adulteraste. ¿Qué es adulterar? Es hacer que algo cambie y que no sea como es originalmente. Eso es adulterar, ¿sí? Adulteras la leche, ¿no? Le echas agua a la leche, pues ya la adulteraste, ¿sí? Te juzgaré por adulterio, porque has cambiado todo. ¿Y cuánta gente? Y principalmente, y les digo principalmente, algunos dirigentes, algunos pastores, algunos dirigentes espirituales, presbíteros, sacerdotes, han alterado la ley de Dios, han alterado la doctrina de Cristo. ¿Y saben qué dicen? Es que Cristo dijo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y con esa frase, en el evangelio que tenemos, pues les da a ellos fuerza para hacer y deshacer lo que se les hincha la gana. Y pues están equivocados, porque por ahí no va la situación. Ellos se defienden con esa frase, ¿eh? Y empiezan a inventar cosas para beneficio de ellos. Y empiezan a utilizar la palabra de Dios, la doctrina de nuestro Maestro Jesucristo, para sacarle provecho. Pero Jesús mismo lo dijo, tengan cuidado, porque habrá muchos que están diciendo que están en mi nombre, muchos están diciendo que son, sí, muchos son lobos vestidos de ovejas. Tengan mucho cuidado, porque los van a querer engañar, ¿sí? Yo les pregunto a los que son católicos, ¿qué creen que todos los papas que han existido en el planeta Tierra, los 266, para ser un poquito más exacto, todos están allá con nuestro Padre Dios? Pues no lo sabemos, pero yo mis dudas. Sí. ¿Ustedes creen que todos los que se han dedicado a pastorear a la gente y a los que recibieron la imposición de las manos y se dedican, que dizque, a predicar la palabra de Dios, están allá con nuestro Padre Dios? ¿Todos triunfaron? ¿Quién sabe? Eso sí no lo sé yo. Yo también, yo lo dudo, ¿Quién sabe? No sé. No voy a hacer juicio yo de eso. Pero sí es difícil, No es fácil. Si se arrepintieron, pues qué bueno, ya Dios los perdonó. Pero si no se arrepienten, ¿no? Y uno empieza a ver lo que están haciendo, que en vez de predicar, hacen todo lo contrario. No hacen correctamente las cosas como Dios manda. ¿Sí? Porque yo no veo en las calles que anden predicando la palabra de Dios como los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Yo no les voy a decir mi edad, porque si no van a decir que soy un verdadero anciano. Pero pues, ya tengo varios años en este planeta, ya tengo varias vueltas al sol, en este vehículo que le llamamos Tierra,
Y yo no he encontrado a ninguno, presbítero ni sacerdote, que ande predicando y que me haya predicado la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en la calle. Ni mucho menos en mi casa, ¿eh? ¿Sí? Yo he tenido que ir a buscarlos para que me vendan la palabra de Dios, para que negocien conmigo la palabra de Dios. Ah, porque me cobran el bautismo, me cobran la confirmación, me cobran la confesión, me cobran la comunión. ¿Quieres alfombra? ¿No quieres alfombra? ¿Quieres flores? ¿No quieres flores? ¿Quieres música? ¿No quieres música? Te cobran para todo. No, pues salieron mejor tianguistas que yo. Sí, no, la lagunilla se queda corta. No, que el mercado de las pulgas en Francia se queda corto. No. Son buenos, pero ¿saben qué es lo que venden ahora? Y venden bien, les ha ido bien. ¿Saben qué venden? No. Perfumes no venden. No, qué bueno que vendirán perfumes. No, venden camisas, no. Calzones, qué bueno que vendieran calzones. No, venden nichos. ¿Sí? Ahora todas las iglesias se volvieron mausoleos, todas las iglesias venden nichos. ¿Sí? Pero nada más por 20, 25 años. ¿Eh? Y tienes que volverlas a pagar, porque si no sacan tus cenizas y las tiran ahí a la fosa común. Un buen negociazo, ¿eh? Pobrecitos. Es que no les alcanza el dinero. Como no trabajan, ahí están metidos en sus cloacas. ¿Ustedes creen que todo eso está bien? Nuestro Señor Jesucristo les dijo que hicieran eso. Los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo, es más, los 12 apóstoles que ofrecieron su vida, no todos murieron asesinados, la mayoría murió asesinados. ¿Quieres saber cómo murieron los discípulos? Bueno, pues puedes buscar mi canal de YouTube y ahí puedes buscar qué les pasó a los apóstoles, ¿verdad? Pero también otros discípulos que ya fueron codiscípulos, por decirlo así, como Pablo, ¿verdad? Como Silas, como Tito, como Timoteo, como Filemón, ¿sí? Un montón, como Bernabé, ¿no? Muchos, que también predicaron la palabra del Señor. No estaban metidos en una cloaca, en un cuarto, en una supuesta iglesia, para predicar la palabra. ¿Sí? ¿Por qué les digo todo esto? Porque nos damos cuenta que pues ya también ellos han caído en la distorsión de hacer las cosas a provecho particular, a provecho institucional. Y esa no es la forma, ¿eh? ¿Sí? Bueno, y aquí pues a los israelitas les pasó lo mismo. Se olvidaron lo que tenían que hacer. En vez de evangelizar a esos pueblos circunvecinos y que tenían ahí, como era Sodoma, como era Samaria, como era Egipto, como era Siria, como eran los filisteos, como eran los de Edom, como eran todos. En vez de educarlos, de permanecer fieles al Señor, no, ellos agarraron las costumbres, se prostituyeron, eso es la prostitución, se prostituyeron con todo lo que existía en todos los demás lugares y pueblos, y se llenaron de porquería. Ah, no, sí, ya ahora la gente se está pintando el cabello de colores, pues nosotros nos lo pintamos de colores. No, que las mujeres ya están planchando la ceja, pues la gente ya se plancha la ceja. No, que la gente ya está poniendo silicón y se está haciendo cirugía. Pues hay que ponerse silicón y cirugía. Y si no, pues ya se compraron la crema de tepescahuite y por allá se la andan a notar para verse más jóvenes. Sí, todo, o sea, todas las cosas que vemos por ahí de otra gente, la agarramos. ¿Sí? Oigan, si eso fuera, el Señor, nuestro Padre Dios, nos hubiera dicho. Dicen por ahí, vemos en el Éxodo, que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, brillaba su rostro. ¿Sí? Dicen que su cabello se había vuelto como blanco. Unos dicen, pues canoso, ¿no? No, pues luego, yo creo que Moisés empezó a hacer un tinte para volvérselo a pintar de negro, ¿verdad? Porque pobrecitos, ¿cómo? Dicen, es que vio a Dios cara a cara. No, nadie ha visto a Dios. No tenemos la capacidad de poder ver a Dios a cara a cara. Hemos escuchado su poder, su fuerza. El Espíritu del Señor es el que nos ha comunicado. Vivimos la época del Espíritu Santo. Pues miren, hemos agarrado y estamos agarrando hoy en día costumbres, comportamientos muy estúpidos de todo el planeta, de la gente pagana,
de la gente incrédula, de la gente que no ama a Dios. Y es muy fácil. Escuchaba yo por ahí un comentarista que decía muy claramente, dirán ustedes, si ustedes plantan en la tierra y la ponen a trabajar la tierra, pues la siembran y pues sale algo, ¿no? Pero si no hacen nada ustedes en la tierra, dirán ustedes, pues no sale nada. No, empieza a salir la maleza. Ustedes no siembran nada, solita sale. Bueno, nos hace una comparación este comunicador, que así somos con la mente, ¿no? Así somos. Si nosotros no pensamos, no amamos a Dios, pues ¿qué vamos a hacer? Pues estupideces. Tenemos que ocupar nuestra mente, nuestra conciencia, para conocer, amar y servir a Dios. Y si no lo hacemos, nos perdemos en el mundo, en lo terrenal, y nos sentimos la última, híjole, no puedo decir eso porque es un comercial, ¿verdad? La última pera en el bosque, ¿no? Ya me van a entender que quise dar a entender, ¿no? Sí, la última fritura en la tienda de abarrotes, ¿no? Se sienten lo máximo, ¿no? Sí, porque tienen mucha inteligencia, tienen mucha capacidad, son muy sabios, son muy emprendedores. Ah, sí, porque todos los hijos de los presidentes, antes de ser presidentes, todos los hijos de ellos son bien burros, ¿no? Más burros que pobres burros, no, mejor no digamos burros, son más tontos que yo, ¿verdad? Pero ya nada más llegan, sí, no, porque no hay que ofender a los burros. Los burros fueron creados por nuestro Padre Dios con sus orejotas, sí. No tienen por qué estar siendo objeto de ejemplos de lo que yo estoy diciendo. Pero todos los hijos de los, antes que fueran presidentes, ay, no, pues no hacen nada, no, son bien tontos igual que yo. Ah, nada más llegan a la presidencia sus papás, uy, no, son muy emprendedores, ¿no? Empiezan a salirles por todos lados la capacidad de llenarse de dinero, qué bárbaro, no, ¿sí? Si tú no tienes tanta suerte, pues que te adopte un presidente para que seas muy próspero, al menos 6 años, ¿no? Bueno, perdón por haberme salido del tema, pero pues es que a veces me apasiono, ¿no?, de esa situación, pero es un ejemplo de que se prostituye y lo que está diciendo aquí, ¿sí? Y bueno, nos sigue diciendo vamos a regresar a la lectura, nos sigue diciendo que el pueblo de Israel pues iba a ser un pueblo que lo iban a apedrear, te van a matar con sus espadas, te van a prender fuego, y pues todo eso sucedió. Entonces mira, contra ti quedarás satisfecha y mis celos se calmarán. Tú te olvidaste de cuando eras joven y me irritaste con tus acciones infames, dice el Señor. Y nos sigue diciendo en el versículo número 44, dice, todos los amigos de decir refranes dirán refiriéndote a ti, de tal madre, tal hija. Tú eres hija de una madre que odiaba a su marido y a sus hijos también. Sus hermanas odiaban a sus maridos y a sus hijos. La madre de todas ustedes era hitita y su padre amor. Al norte estaba tu hermana mayor. Empieza a mencionarlo así, ¿no? Al norte estaba su hermana mayor, que era la ciudad de Samaria, ¿no? Al norte. Sí, al norte de Jerusalén está Samaria, ¿no? Sí, su hermana mayor, los samaritanos. Al sur, su hermana menor, Sodoma. Bueno, ¿qué no Sodoma y Gomorra no habían sido destruidas? Pues sí, pero miren, resucitaron, pero resucitaron para hacer el mal. Bueno, no les digo que creció la maleza. Ahí está la situación. Ni sus aldeas hicieron lo que tú y tus aldeas han hecho. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos. Sí, ¿no? De gozar comodidad, ¿no? Cuánta gente, ¿no? No, sí, yo ya he viajado, ¿no? Yo he ido a todo el mundo, ¿no? Fui a Egipto a conocer las pirámides de Egipto, ¿no? Otros dirán, no, pues yo ya fui a Estados Unidos, yo ya fui a Centroamérica, ¿no? Otros dirán, no, yo ya fui a África, yo ya fui a Asia, ya conozco China, chinos, condenados chinos. Condenados chinos, pues están condenando a los chinos si no creen en Dios, por eso digo condenados chinos, si no creen en Dios se están condenando, ¿eh? Nada que ver con la pandemia que tenemos, porque creo que la pandemia, creo que sí vino de China, ¿verdad? Bueno, pero no, ellos no son los culpables, yo nada más digo condenados chinos porque no conocen a Dios, se condenan.
Y mucha gente así está muy orgullosa, ¿verdad?, de tener abundancia, ¿no? Sí, viven muy bien, ¿no? Se dan grandes comilonas. Más los diputados, los senadores, los gobernadores, ¿no?, los alcaldes, ¿no? Sí, nuestra gobernadora de esa Ciudad de México ya se siente presidenta. Sí, ajá, sí, no, están muy orgullosos, ¿no? Ajá, sí. Confían mucho en el hombre. Maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Bueno, eso creo no lo entienden, pero bueno, pues ni modo. Dice, en cuanto a ti, Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados. Fíjense nomás lo que hizo Jerusalén. No, sí, o sea, la verdad sí, hicieron y deshicieron. Llegaron a ser muy difíciles los de Jerusalén, ¿verdad? Les dice, tú tendrás que soportar tu humillación, pues al cometer pecados más detestables que tus hermanas, las hiciste parecer inocentes. Tú tendrás que sufrir esa vergüenza y soportar humillación, pues hiciste parecer inocentes a tus hermanos. Pues miren, a toda acción viene una reacción. Si cometiste pecado, pues necesitas tu merecido. No saldrás de aquí hasta que no pagues la última moneda. Nos lo dice nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, ¿eh? El que espada mata, espada muere. Dice Dios, yo devolveré a prosperidad a Sodoma y a Samaria y a sus aldeas, y también a ti volveré a darte prosperidad. O sea, pero primero tienes que recibir tu castigo. Si lo aguantaste, ya es tú. Hablamos de dos lugares en las Sagradas Escrituras cuando nos morimos. Sí, porque hay gente que habla que del purgatorio, ¿no? Antes decían que el limbo, ¿no? Que los niños que nacen y que no cometieron pecado y se mueren, pues se van al limbo. Puros inventos, ¿no? Entonces, ¿no? Que el purgatorio, ¿no? Que purgan las almas, ¿no? Y algunos dirigentes espirituales, pues eso dicen, ¿no? Que antes de llegar al cielo, pues tenemos que pasar por un martirio, ¿no? Y hablan del purgatorio, donde purgas tus pecados, ¿no? Las Sagradas Escrituras, ustedes lo saben, pues nada más habla de dos lugares: estar con Dios y no estar con Dios. Estar con Dios es el cielo, es el paraíso. Y no estar con Dios es el infierno. Porque si no estás con Dios, pues es un infierno, ¿eh? Pregúntale a los israelitas cómo les fue por no estar con Dios. Pues los invadieron, los mataron, los secuestraron. ¿Qué le pasó a Sedequías? Pues le quitaron los ojos, le sacaron los ojos. Pero antes tuvo que ver cómo le cortaban la cabeza a sus hijos, a sus hijas, a su mujer, a toda su familia. O sea, no, a mí ya no me espanta eso, porque hoy en día los secuestradores y los vándalos que hoy en día hay aquí en México son peores. Ahora te avientan en un tambo con aceite y te queman y te cocinan. Y no creas que te van a comer. No, te queman, te deshacen en ácido. ¿Sí? No, tan peor hoy. Bueno, el Señor a ver cuándo, con su paciencia, nos trata para que no nos vaya a violentar como violentó acá a todos estos bola de renegados, ¿no? Sí, aunque se enojen los judíos si me están escuchando. Y cuando Sodoma y Samaria y sus aldeas vuelvan a hacer lo que fueron antes, también tú y tus aldeas volverán a hacerlo. Tú te burlabas del castigo de tu hermana Sodoma, ¿sí? Cuando te sentías tan orgullosa. Y todavía no se había puesto al descubierto tu maldad. Todos tenemos, como dice vulgarmente el dicho, todos tenemos que nos la pisen, ¿sí? Todos tenemos pecados, todos. ¿Quién es el único? ¿Quién fue la única que no tuvo pecados en este planeta Tierra? ¿Quién? Pues nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima Madre. Son los únicos, ¿eh? Sí, ya se van a empezar ahorita a decir, ay no, ese Señor ya se equivocó porque ¿a poco los padres de nuestra Santísima Madre cometieron pecado? Pues sí. Ay no, ya se equivocó. ¿A poco los apóstoles cometieron pecado? Sí. No. ¿A poco San José también? ¿Y los profetas? Ezequiel también cometió pecados, también. Acuérdense que Ezequiel fue escogido a la edad de los 30 años. ¿A poco antes de los 30 años era muy puro y santo? Ah, sí. Ay, te van a decir, pero a Jeremías lo escogió desde el vientre de su madre. Sí, ¿cuántas veces estuvo
de hocicón ahí repelándole al Señor y echándole en cara al Señor cómo lo maltrataba y que se sentía él que nomás no, todos lo insultaban y lo golpeaban y sentía que Dios lo había abandonado. Ah, ¿no es pecado eso? Bueno, ya no sigo hablando porque bueno, tendría que decirles de todos. Yo sé que ustedes me van a decir, pero sí, los únicos que no cometieron pecado en este planeta es nuestra Santísima Madre y nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque si digo nada más a nuestro Señor Jesucristo van a decir ustedes, ay sí, porque nuestro Señor Jesucristo era Dios. No, 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 no. Aquí en la tierra fue el Hijo de Dios. Cuando resucita es Dios Hijo. Y antes de llegar aquí es Dios Hijo. Es la manifestación de cómo el Señor se nos ha manifestado a nosotros los seres humanos en tres divinas personas. Yo no entiendo esto, ni lo vas a entender. Acuérdate que no podemos entender el misterio de la Santísima Trinidad. No, porque si no te vas a empezar a ver, explícate. Dame datos, dame puntos, no. Y bueno, sigue diciendo aquí en el número 59, versículo 59, te voy a dar tu merecido. A ver, les repito, te voy a dar tu merecido. Así dice Dios. Pues faltaste a tu juramento y no cumpliste el pacto. Pero yo sí me acordaré del pacto que hice contigo cuando eras joven y haré contigo un pacto eterno. ¿Saben cuándo hizo ese pacto eterno? ¿Cuándo creen que lo hizo nuestro Señor? Pues cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Es el pacto eterno. Acuérdense que es un pacto de la antigua alianza y la nueva alianza. La nueva alianza, pues es el pacto que hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dios hace por medio de nuestro Señor Jesucristo ese pacto. Por eso dice aquí, yo el Señor te digo, te voy a dar tu merecido, pues faltaste a tu juramento. Pero yo sí me acordé del pacto que hice contigo cuando eras joven. Y era un pacto eterno. Cuando yo te dé como hijas a tu hermana mayor y a tu hermana menor, está hablando de las ciudades del norte y del sur, a pesar de que el pacto no me obliga a ello, tú te acordarás de tu conducta pasada y sentirás vergüenza. Yo renovaré mi pacto contigo y reconocerás que yo soy el Señor. Pues sí, llegó nuestro Señor Jesucristo y reconocimos. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo le preguntaban, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y dijo Jesucristo, a mí no me toca eso. Yo no sé ni el día ni la hora. ¿Sí? Y cuando le preguntaron a él, ¿eres tú rey? ¿Sí? ¿Quién le preguntó eso? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Pues sí, pues ya se acordaron. Pilatos, ¿no? ¿Eres tú rey de los judíos? Sí, lo soy. ¿Y quién le preguntó a Jesucristo, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Sí saben quién le preguntó eso a Jesucristo cuando estaba ahí? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿El Mesías? Y dijo Jesucristo, sí, lo soy. Sí, fue Caifás el que le preguntó, el jefe del Sanedrín. Ese es el pacto que está haciendo. ¿Por qué? Porque entonces yo renovaré mi pacto contigo y reconocerás que yo soy el Señor. ¿Sí? ¿Y saben quién de los que no eran judíos reconoció a Dios Todopoderoso y que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Saben quién? Un romano, un soldado romano, el centurión, cuando muere nuestro Señor Jesucristo, y tiembla la tierra, empieza a llover, se oscureció la tierra 3 horas, se hinca el soldado romano y dice, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Lo reconoce. Entonces aquí se cumple esto, ¿no? ¿Sí? Reconocerás que yo soy el Señor. Tú te acordarás y sentirás tanta vergüenza y humillación que no volverás a abrir la boca cuando yo te perdone todo lo que has hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo este capítulo fue dividido de esta manera? ¿Por qué era necesario dividirlo así? No creen que lo dividieron estos grandes estudiosos porque se les hinchó la gana de dividirlo de esa manera. No. Simple y llanamente porque tenían que darle la forma, el tiempo preciso para que analizáramos. Son muchas cosas que tenemos que analizar con respecto a este capítulo, pero miren, ahorita llevamos ya 55 minutos. Y me llevaría aquí a explicar este capítulo que, pues, no sé, 2, 3 horas más, ¿no?
Lo he tratado de explicar de una manera genérica. Ustedes se han dado cuenta que me he saltado algunos versículos, porque si no, no acabaríamos. Los estoy aburriendo, se van a dormir, no le van a poner atención. Recuerden que psicológicamente, pues le ponemos atención los 30 minutos a una explicación. Ya después de los 30 minutos empieza a bajar nuestra atención. Ya después de una hora no, ya es muy difícil. Solamente que esté contando chistes, que les esté diciendo bromas, que les esté gritando, que los esté insultando, o que ponga una canción de su artista favorito, pues entonces los mantendría despiertos porque se ponen a bailar. Pero como no puedo hacer nada de eso, pues los estoy casi durmiendo. Y si ya se durmió alguien que está ahí escuchando, pues ya despiértenos, digan, ya se acabó la lectura, ya despiértate. Que Dios te bendiga.